Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entró al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Amén. Señor Jesús, eso es lo que pedimos de ti en estos momentos, que tengas misericordia no solamente de los que están sufriendo en estos días, especialmente los que viven solos, los que están enfermos, los que no pueden recibir visitas. Rogamos, Señor Jesús, que tú les estés cerca y que en este momento de escuchar tu palabra, Señor, que tú pongas palabras en mi boca, en mis labios, y pongas palabras en el corazón y en el oído de cada uno de los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Un momentito, tengo que mirar aquí algo. Adrián también quiere entrar. Es que ya estamos en medio del culto. Bien, esto va a ser es un experimento y esperamos que aprendamos también para más adelante. Nos encontramos en el tiempo de la pasión, la cuaresma, el tiempo en el que en el mundo cristiano se están preparando para celebrar de una manera muy especial este año, porque no habrá muchas celebraciones como de costumbre. La Semana Santa. Pero en la Semana Santa conmemoramos lo que Jesús, lo que Dios demostró al mundo, su misericordia que Él tiene con nosotros. Estoy mirando siempre al ordenador porque supongo que están todos mirando ahí. Yo les voy a hacer una cosa. Les voy a enseñar. Desactiva, Cristina, que a veces se enciende su vídeo porque comparte ruido. Estamos en el templo. El templo vacío. No es que Dios esté solamente en este lugar, está con todos ustedes, está en sus hogares. Pero han visto que están las sillas vacías. Es un culto en vivo, en directo, y algunos de ustedes pues están conectándose en estos momentos. Bien, la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es una palabra que conocemos demasiado bien y siempre se mencionan a los 3 protagonistas que aparecen en esta historia, que siempre los tenemos asumidos, que es el samaritano, el levita, el sacerdote. Pero hay otros más. Y sin estos otros 2 no habría historia. ¿Prefieres ser la víctima o prefieres ser el malhechor, el ladrón? La situación de estos sucesos, tal como nos relata Lucas en el capítulo 10, es que ladrones asaltan, saquean y golpean medio muerto a la víctima. El sacerdote que pasa, que dice la Escritura, desciende, es decir, venía de Jerusalén porque todos los que descienden, al menos en los relatos bíblicos, vienen de Jerusalén, porque Jerusalén estaba en lo alto, el templo estaba en lo alto, es a donde iban los sacerdotes. Es decir, este sacerdote ya había cumplido con su ministerio. Pero este sacerdote pasa de largo.
También un levita pasa por el lugar. Aquí no se nos dice si él iba al templo o venía del templo, pero pasa por ese lugar. A pesar de también conocer las leyes, lo que hace es pasar de largo. Finalmente pasa este samaritano que le da título a esta historia. A pesar de la aversión que existía entre los judíos y los samaritanos, este le ayuda, porque aquí sí que tiene valor la cuestión que muchas veces se pronuncia en estos días. Aquí no hay nacionalidades, aquí no hay política, aquí no hay partidos, aquí está la situación que todos estamos sufriendo por el coronavirus. Visto desde la perspectiva de la víctima, que está ahí en la cuneta de la calle, abandonado, malherido, medio muerto, como dice, él escucha venir pasos, varios pasos. Posiblemente distingue también los pasos en la forma de caminar, si uno era una persona que arrastraba los pies o uno que caminaba pues santamente, como podía serlo un sacerdote. A veces también si cerramos los ojos y escuchamos caminar a las personas podemos distinguirles. Y a saber qué tipo de esperanza provocaba el oír pasos acercándose al lugar donde se encontraba. Pero a la esperanza le sigue la decepción, porque estos pasos que se estaban acercando ni siquiera se detienen, sino van de largo. Lo mismo sucede con la segunda ocasión. Escucha nuevamente pasos del levita. Esperanza de salvación, este sí que parará. Pero también lo que sigue es la decepción, visto desde la víctima. Otra vez escucha pasos, y quizá, pasos no, está escuchando una cabalgadura, posiblemente pues ya era una persona prominente, un comerciante, alguien rico, este seguro que no se para. Pero sí, desciende de su cabalgadura y le atiende. Eso mismo, esta misma escena puede pasar hoy en día. Bueno, posiblemente digamos, ¿cómo nos va a pasar eso ahora desde nuestras casas, que estamos confinados, no podemos salir, no tenemos contacto físico, no tenemos relación con ni siquiera nuestros vecinos? A veces desde la puerta, desde la ventana, desde el balcón podemos comunicarnos con ellos, pero algunos ni eso. Pero sí que existen levitas, sacerdotes y samaritanos hoy. El mensaje que les quiero compartir es que ya sabemos de sobra quiénes son nuestros prójimos. No tenemos que discernir, discernir sí, pero no tenemos por qué desmenuzar o descubrir o averiguar, como lo hizo también el intérprete de la ley que le pregunta quién es mi prójimo. Lo sabemos a sobras. Pero sabiendo, no actuamos como deberíamos. Y Jesús responde a este intérprete de la ley a la pregunta, ¿quién es el prójimo? En el coronavirus, podríamos caer en la pasividad y pensar, bueno, esto no puede suceder hoy porque estamos confinados. Pero yo creo que al principio de esta confinación, de este estado de alarma, de esta cuarentena, podemos empezar a meditar. ¿Qué va a pasar después? ¿Volveremos al ajetreo, al ritmo, a toda máquina, a toda marcha de nuestras vidas? Algunos dicen que sí, claro, que se ha quedado tanto trabajo parado que ahora hay que recuperar, ahora hay que trabajar 3 veces más para recuperar todo lo que se ha quedado ahí en la cuneta. Meditemos para el tiempo después de esta situación del coronavirus. Porque Dios tiene un propósito para frenarnos, para aprovechar este tiempo también para hacernos crecer y madurar. Quiero presentarle 3 puntos. 3 puntos y el tema que viene arriba en la pantalla es... ¿Se ve? No se ve. Un momentito. No se ve, no. Se cortó. Bueno, yo les leo. El tema es la mentalidad de... ¿Cuál es tu mentalidad? Y ahora viene la filosofía o la mentalidad del ladrón.
El ladrón tenía un propósito, desde luego. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el ladrón? ¿Con la víctima? ¿Con el fariseo? ¿Con el sacerdote? ¿Con quién? ¿Quién es el que representa más bien nuestra actitud, nuestra mentalidad? Bien, la filosofía del ladrón, ¿saben cuál es la filosofía del ladrón? Porque él también es un prójimo a este pobre hombre. Él piensa, lo tuyo es mío, si te lo puedo quitar. Y es posible también que, bueno, es una observación que han hecho también, que la delincuencia ha bajado, ha descendido mucho en estos días de confinamiento. Los ladrones tampoco se atreven a salir, porque tampoco tienen un certificado que diga, estoy ejecutando mi profesión, ladrón. Desde luego que no. La filosofía del ladrón es lo que es tuyo, si te lo puedo quitar, es mío. Y esto es lo que sucedió. Esto no fue un accidente. El samaritano o el asaltado no fue un accidente como nos puede pasar a nosotros, que alguien por casualidad pues, sufre un accidente en la carretera y así lo vinculamos, que pasamos de largo o decimos que no, hay que parar y ayudarle. Esto fue un atraco, esto fue intencionado. El que provoca esta situación es un ladrón, o los ladrones, como dice el texto. Respecto a su relación con la víctima, no sabemos si era judío, si era samaritano, si era levita, si era sacerdote, no sabemos nada. Y Jesús nos deja en la duda de quién sería el asaltado. Podría ser cualquiera de nosotros, pero también el ladrón podría ser cualquiera de nosotros. Porque a veces también con nuestra actitud provocamos que otros salgan mal heridos. Y si fue asaltado este hombre, es porque tenía bienes que el ladrón o los ladrones codiciaban. Su filosofía, repito, es lo tuyo, es mío, sin consideraciones. Yo lo quiero y yo lo tomo. Dios quiera que no tengamos esa filosofía, que es la envidia, el celo, la codicia. Y sabemos que todo esto es pecado. Pero cuidado, somos creyentes, pero podríamos ser el que asalta al otro que tiene lo que yo deseo o yo anhelo. También para el ladrón, este fue su prójimo. Y miremos cómo lo trata. Observemos cómo trata a su prójimo. Desde luego Jesús está diciendo, está enseñando que amar al prójimo es el reto que tenemos, también en este tiempo de confinamiento. La segunda filosofía, la segunda forma de pensar, la del sacerdote. Él dice, lo mío es mío y lo tengo que conservar. Lo mío es mío y lo tengo que conservar. Lo que tengo, lo tengo y no permito que nadie me lo quite. Lo trágico es que al igual que el sacerdote como el levita vieron la desgracia del asaltado y herido y medio moribundo. Esto fue una falta de omisión de auxilio, que según el Código Penal de muchos países eso es un delito. Cuando ves a alguien que está mal herido y puedes auxiliarle y no lo haces, eso es omisión de auxilio, es un delito. Eso es como si un médico pasase de largo. En la actualidad podríamos pensar en los refugiados de Siria, los emigrantes ilegales, los emigrantes que huyen de la miseria. ¿Cuántas veces habremos pasado de largo? Habremos mirado hacia otro lado. Y para colmo nos disculpamos con excusas espirituales, ¿no? Que tienen otra religión, o que mira qué sucios que están, que huelen mal. El levita tenía que ir al templo para servir. El sacerdote venía del templo, no podía contaminarse con algo tan impuro. Misericordia es más que solamente tener pena, porque seguramente tenían pena. Le daba pena este hombre al sacerdote y al levita. Igual le dio pena al samaritano. A los ladrones no le dio pena. Pero es más, misericordia no es tener pena de alguien que está sufriendo algo, es sentir el dolor. Es sentir el dolor. Y esta frase, sentir el dolor,
tenemos una palabra también y es compasión. Compasión no es tampoco pena, es sentir, es compasión, tener dolor con el que sufre. Misericordia nace donde el amor da el primer paso, no el amor a sí mismo. El sacerdote y el levita tenían amor hacia su propia persona. Lo mío es mío y no me lo dejo quitar. Allá ellos. Lo mío es mío. ¿Es esa nuestra filosofía, nuestra mentalidad? Amor que ama aquello que no es digno de ser amado. Y desde luego, me viene a la mente el versículo que leímos al principio en Romanos 5, que Dios demuestra su amor hacia nosotros en que se entregó a su Hijo cuando nosotros todavía éramos pecadores. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos yo? ¿En qué posición estamos? ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿La del ladrón, que asaltamos al otro, que tiene este don, que tiene este bien, que tiene aquella característica, la quiero yo y intento adquirirla como sea? ¿Soy como el levita o el sacerdote que dice, ya lo tengo, que nadie me lo quite? Y eso también es una cierta conformidad. Y es decir, tal como soy, así estoy bien, ya no quiero avanzar, no quiero dar pasos más adelante. Desde luego, este mal herido no era un atractivo, un atrayente, no era alguien que llamaba, que atraía a ser amado. Todo lo contrario. Y ellos posiblemente se amparaban en la ley. Decían, tengo que cumplir la ley, tengo que ir al servicio en el culto, en el templo. Yo vengo del culto, no me voy a contaminar ahora con uno que está a saber qué hizo. Después de la filosofía del ladrón, la filosofía del levita y del sacerdote, pasamos a la filosofía del samaritano. Su filosofía es, lo mío es tuyo si tú lo necesitas. La mentalidad del samaritano es, lo mío es tuyo si tú lo necesitas. Desde luego, no era agradable ayudar a una persona malherida, ensangrentada y sanarla como lo hizo este samaritano. La misericordia no acaba aquí. Después de los primeros auxilios, prescinde de su cabalgadura, dedica tiempo e invierte su dinero para rescatar y salvar a este hombre. El samaritano, por el relato, hemos de entender que era comerciante. Asume la incomodidad de cambiar planes, da su dinero y se ensucia las manos. Esto es más que misericordia. Aquí se percibe el amor que se dispone al sacrificio. En este encuentro se observa un aumento gradual. Leemos las palabras que dice, viéndole, le condujo a misericordia. Recordemos que el sacerdote y el levita dice, viéndole, pasaron de largo. Vieron lo mismo, la misma imagen, la misma escena. Sin embargo, ellos pasan de largo y el samaritano es movido a misericordia. De ahí nace la compasión, que repito, no es dar pena o tener pena de alguien, sino sufrir con. Su dolor es mi dolor. Recuerden lo que dice Dios en Isaías 53, que Él llevó nuestro sufrimiento, nuestra maldad, nuestra enfermedad. Él se apropió de nuestro mal. Él tuvo compasión en el más profundo sentido de esta palabra, porque Él sufrió lo nuestro. Y la compasión de este samaritano le lleva no a lamentar, sino le lleva a obrar, a acción, movido por el amor que conduce también al sacrificio. El resultado es amor al prójimo, porque esta era la pregunta con la que todo esto comenzó. He dicho que el tema se llama la filosofía del ladrón, del levita, del sacerdote o del samaritano. Según la definición del diccionario teológico, misericordia es una actitud que no puede ver la miseria
sin sentirse impulsado a ayudar. Dios quiera que esa sea nuestra mentalidad. Dios quiera que esta sea nuestra filosofía. Dios quiera que seamos movidos a esta misericordia, a sufrir con aquellos quienes están sufriendo ahora mismo. Y no me refiero únicamente a la enfermedad coronavirus que está afectando no solamente nuestro país, todo el mundo está sufriendo estas consecuencias y están viendo las mismas limitaciones que estamos sufriendo en estos momentos. ¿Estamos dispuestos a entregarnos movidos por la misericordia? El samaritano entregó su tiempo, prescindió de un negocio que posiblemente iba a cerrar en Jerusalén, invirtió dinero que él posiblemente necesitaba para otras cosas, se descarga su cabalgadura, su caballo o su asno para montar al malherido sobre él, pierde tiempo porque se dedica a llevarle al mesón, le cura las heridas con su botiquín de primeros auxilios. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a que todo alrededor nuestro se pare simplemente porque hemos sido movidos a misericordia cuando vemos la miseria de las personas? Repito, que todo esto sirva para meditar después de este tiempo de confinamiento. ¿Qué vamos a hacer con las personas mal heridas espiritualmente en la cuneta de nuestra sociedad? Malheridas o medio muertas, o vamos a decir muertas espiritualmente porque no tienen al Salvador. ¿Vamos a sentir el dolor que siente Dios por ellos para llevarles al lugar donde van a tener sanación, que es a los pies de Cristo? Tenemos ahora mucho tiempo para meditar, para pensar, para reconsiderar, para aprovechar nuestra propia relación con Dios, pero también tenemos tiempo para meditar acerca de la condición de los malheridos de este mundo, los que, si no conocen a Cristo, serán condenados eternamente. Muchas veces tenemos corazones duros y pies blandos. Eso es un dicho que escuché una vez de una misionera que estaba en Hong Kong. Y dice que en la sociedad postcristiana de Europa, que ya no son cristianos los que se llaman así, se encuentra muchas veces con corazones duros y pies blandos. Debería ser al revés. Debería ser al revés, tener pies duros, es decir, que resisten. A veces somos muy cómodos. No, hay que ir un kilómetro para visitar a este, hay que ir 2 pasos más, y eso no entra en mis planes. Tenemos los pies blandos y un corazón duro, que no siente, que no tiene compasión, que no tiene misericordia de los que están perdidos, están malheridos. Porque como hijos de Dios hemos de sentir y obrar como Dios obra y siente. Hemos de ser motivados por la misericordia. Nos encontramos en tiempos de la pasión. Nos encontramos en tiempos de confinamiento. Nos encontramos en el tiempo de meditar. ¿Qué hacemos nosotros? Dios nos encomienda tareas, muchas tareas. Vivimos y existimos por su misericordia. Cuando la vida se la juega a nuestros prójimos y nos hace vulnerables, nos hace necesitados. No debemos mirar al otro lado, porque nuestros prójimos están no jugándose la vida, pero sí, ya la han perdido porque no conocen a Cristo. ¿Les vemos como les vio el samaritano, como le vio el samaritano a este hombre atacado? Tenemos el corazón duro que ya de tanta miseria que vemos, ya apagamos el televisor, o incluso con todas las escenas de noticias tan crueles, seguimos comiendo nuestra comida
como si nada fuese, como si fuese una película, estamos ya tan insensibilizados. Nuestros prójimos, el amor hacia el prójimo, este es el mandamiento que Jesús está explicando al intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona que está necesitada del auxilio y de la salvación que Cristo brinda es nuestro prójimo y necesita de nuestro corazón blando y de nuestros pies entrenados y resistentes. Porque el ejemplo nos lo da Dios mismo. La misericordia de Dios se demuestra en la obra de la cruz en Cristo Jesús. En Tito 3, versículo 5, la misericordia de Dios se demuestra en la cruz. Fue por misericordia. Tras lo descrito hasta ahora, reconocemos el amor incondicional y perfecto de Dios. Él no condena a la humanidad. Escuché el otro día que alguien decía que algunos dicen, o se quejaba de que algunos dicen, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y yo ratifico esta frase. Aunque esta otra persona, otro pastor que predicaba acerca de esto, decía que no es correcto. Dios ama al pecador. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dios ama al mundo, pero aborrece el pecado. Dios no nos condena. Dios no juzga al ser humano por pecador, sino que ve en este un necesitado. Es tiempo de gracia, de misericordia, es tiempo de compasión. ¿Tendremos corazones blandos como Dios, que tiene piedad y tiene misericordia de nosotros? Dios ve a la persona que precisa ayuda. Dios no miró a otro lado. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, el samaritano miró más allá, vio al necesitado y sintió en su corazón. Sentimos en nuestro corazón la necesidad de todos nuestros familiares, de todos nuestros vecinos, de todos nuestros compañeros de trabajo. Sentimos la necesidad que tienen ellos, necesidad del Salvador. Dios no condena, Dios no nos juzga. Dios ve a la persona en su necesidad y obra, actúa inmediatamente. El ejemplo que Jesús nos da a través de esta parábola. Por su misericordia nos cambia Dios al estado, no de alarma, sino al estado de libertad. Libertad de la ley religiosa. Los sacerdotes y levitas se amparaban en que estaban cumpliendo con los requisitos, con las normas de la religión judía, de no contaminarse. También Dios nos da libertad de los prejuicios, de diferenciar entre personas, porque los samaritanos, aunque estaban enemistados con los judíos, Él no pregunta, enséñame tu nacionalidad, enséñame cuál es tu procedencia, entonces te ayudo, si eres uno de los míos, te ayudo. El samaritano es movido a misericordia porque el que estaba en la cuneta estaba mal y él sintió el sufrimiento y el dolor. La misericordia de Dios me ha liberado también de mi orgullo y de mi pecado. Y eso es lo que nos lleva, lo que nos conduce a plantearnos cuál es nuestra filosofía. Yo creo que solamente hay dos. Porque si bien hemos diferenciado entre la filosofía del ladrón, que es el que provoca toda esta situación, igual de mal o peor es la del sacerdote y del levita. La filosofía del ladrón, lo que es tuyo te lo quito. Lo que dice el sacerdote, lo mío es mío y no me dejo quitar mi santidad, no me quiero contaminar.
no voy a permitir que esto se interponga en mis planes y en mis proyectos. La filosofía del samaritano es: lo mío es tuyo si lo necesitas. Lo mío, ¿qué tenemos? Cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo para entrar y estaba el mendigo ahí, el cojo, decía: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús demos a nuestros familiares, a nuestras vecindades, a nuestros compañeros, a nuestra sociedad, a nuestra isla de La Palma, lo que tanto necesitan, aun cuando no lo saben. Necesitan a Cristo Jesús. Sintamos ese dolor, sintamos esa misericordia, sintamos esa compasión por los perdidos en este mundo. Amén.